Hoy les traigo un anime buenísimo de tipo zombie. La historia comienza en una escuela donde los protagonistas deben luchar a cada momento y mantener la calma en el caos, porque su mundo se había terminado. ¿Cuáles son los objetivos de ellos en el apocalipsis? ¿Lograrán sobrevivir? Yo soy Blood Zero y hoy te traigo el resumen del anime High School of the Dead. Bueno chicos, el que vemos con esa cara triste y bajoneado es Komuro Takashi, nuestro gran protagonista, y la chica de al lado, la de pelo rosa, se llama Takagi Saya-chan. ¿Qué estaban haciendo ellos? Takashi estaba triste. ¿Y por qué? Porque su amiga de la infancia le gustaba a otra persona, y a Saya-chan no le gustó para nada esto, y le da un gran discurso. En resumen, lo trató de idiota. Pero Saya-chan se va porque el prota la ignora, y al ratito ocurre el evento que cambia el mundo. Llega el primer zombie a la escuela y explota todo. Primero muerden al profe de educación física y acto seguido el profe muerde a la MILF. Qué pena por esa MILF chicos, qué penaza. Takashi ve todo lo que estaba pasando y sale hecho una bala a buscar a Miyamoto Rei-chan que estaba en la sala de clases. Ellos discuten hasta que interviene Isashi, y este compadre cree todo lo que estaba diciendo Takashi, y el trío abandona la sala. Lo primero que hacen es buscar algo para poder defenderse, y cuando estaban en eso, llega el aviso. El locutor comenta un par de cositas, pero los zombies lo comenzaron a morder y toda la bendita escuela escucha sus gritos. Y todo se vuelve caos. Un caos total. Unos por ahí, otros por allá. No. Un desastre total. El grupo de Takashi fue Cerebro Galáctico y se van por otra parte. Pero se topan con un profe zombificado. Cuento corto. Muerden a Isashi, pero logran derrotar al bicho. Luego se percatan que la escuela se estaba llenando de zombies y deciden irse al tejado para poder esconderse. En el tejado, derrotan a unos cuantos zombies más hasta que logran hacer una barricada. Pero todo estaba lejos de terminar. ¿Y por qué? Porque Isashi se transforma en zombie y Takashi lo tiene que dormir. Rei-chan, al ver que Isashi fue eliminado, encara a Takashi diciendo que lo durmió porque estaba celoso de que ellos estuviesen saliendo. Y cuando el prota escucha eso, se deprime mucho y decide irse. Rei-chan ve que se le pasó la mano y lo detiene rápidamente para que no la deje sola. Takashi, al ver a su gran amor llorando, baja y le da un gran abrazo de oso. Luego ambos están sentados, hasta que Rei-chan le pide el teléfono al prota para llamar a su papá con un número ultra secreto que solo lo puede usar como último recurso. Cuento corto, el papá contesta y no la reconoce. Después de la triste llamada, Takashi y Rei-chan deben buscar una solución para la barricada que estaba cediendo. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue usar una manguera de agua para poder empujar a los zombies. Con el camino libre, el dúo logra salir del tejado y comienzan a bajar las escaleras. Mientras tanto, Saya-chan estaba con Hirano Kota y ella se las canta bien clarita. Ella quiere sobrevivir y que dejara de tocar los cojones. Kota entiende y la sigue, pero seguía hinchando. Luego, el dúo llega a una sala donde había herramientas. Kota, al ser un otaku de las armas, hace una especie de metralleta improvisada con la que empieza a eliminar a los zombies. Al salir de la sala, Saya-chan comienza a buscar la debilidad de los bichos y se percata que los bichos estos solo respondían al sonido. Después de juntar un poco más de información, Saya-chan y Kota se van. En otra parte de la escuela, tenemos a una de las waifus supremas. Hay tres, luego les digo cuáles son las otras. Llamada Marikawa Shizuka-chan. Ella está acompañada por un random, haciéndola bien cortita. Muerden al random mientras defendía a Shizuka-chan. Y justo cuando estaban por morder a la waifu, aparece la otra waifu suprema llamada Busujima Saeko-chan. Ella elimina a los zombies rápidamente. De pasada, sacrifica al random que estaba en una esquina agonizando. Las waifus supremas abandonan la enfermería y se dirigen directamente a la sala de profesores a buscar la llave del auto de Shizuka-chan para poder irse de la school. Y cuando están por llegar, escuchan un grito desgarrador de una alumna. Saeko-chan y Shizuka-chan se dirigen al lugar y se encuentran con Saya-chan sacando salsita de tomate de la cabeza de un zombie. Así va el almuerzo. En ese momento también llega el otro dúo, Takashi y Rei-chan. Todos se juntan y se organizan para limpiar a los zombies. Al terminar la limpieza, todos entran en la sala de profesores. Dentro de la sala, todos se sientan a descansar y prenden la tele. Ahí el grupo se da cuenta de que está a la pura caga en todo el mundo, no solamente en su escuela. Después de ver la realidad,
planean salir de la escuela y buscar a sus familias. El grupo sale y se encuentran a un grupo de random. Más adelante, un random de ese grupo, chicos, comete un error gigante. Ahí les voy a contar. Saeko-chan y los demás rescatan a ese grupo de random y los invitan a ir con ellos. Pero antes de salir, tenían que pasar por una gran cantidad de zombies. Y acá salta nuestra querida Tsundere Saya-chan a decir que los bichos estos solo reaccionaban al sonido. Y para comprobarlo, Takashi baja. Para sorpresa de todos, los zombies no reaccionaron y cuando Takashi tiró una zapatilla, todos los bichos se dirigieron de cabeza al sonido. El grupo, al darse cuenta de que podían pasar, comenzaron a bajar las escaleras, hasta que un random baja con nada más y nada menos que un palo metálico que justo rebota de la escalera y ¡pum! Alarma a todos los zombies. Cuento corto, todos comienzan a correr hacia los buses, pero antes de irse llega otro grupo más, liderados por un profesor llamado Chido. Takashi junto a los demás esperan a que lleguen ellos, pero había una personita que no quería saber nada de Chido. ¿Quién será esa personita? Ahí se van a enterar quién es. Al final, logran salir de la bendita escuela y comienzan los primeros problemas. Chido quería ser el líder y lo logra. Como Rei-chan no quería saber nada de Chido, se baja, pero Takashi la detiene para conversar y en el momento que estaban conversando, llega un bus que los separa del resto del grupo. El dúo se salva y le dicen a Saeko-chan que se junten en una estación de policías. Luego de acordar de juntarse, Rei-chan y Takashi encuentran una moto y la usan para irse de ese lugar. Mientras iban en la moto, se dieron cuenta del desastre que había en la ciudad y se detienen a mirar. La cosa es que se topan con un carro policial donde logran recuperar un arma cargada y 5 balitas más. Pero no todo podía ser color de rosa para el dúo. La moto se estaba quedando sin combustible y se deben detener en una gasolinera. Cuento corto, Takashi estaba dentro sacando la plata para cargar la moto y justo en ese momento se escucha un grito. Takashi sale rápidamente y se da cuenta que habían secuestrado a Rei-chan. El prota sin opciones sigue las instrucciones del compadre y mientras hacía las cosas, Takashi hacía mucho ruido. ¿Para qué? Para atraer a los zombies. Al final, por un descuido del random, Takashi logra acercarse y le dispara. Luego de eso, dejan al random tirado allí y los zombies se dan un festín. Solo les faltó el puro postre. Mientras los zombies estaban ocupados comiendo, ellos aprovechan para irse. Están toda la noche manejando, hasta que amanece y se toman con una escena de caos total. Unas personas que tenían unos pernos sueltos están atacando a todo lo que se mueve, y la parejita los tuvo que pasar hechos una bala para que no les hicieran daño. Mientras tanto, Saeko-chan y los demás tenían un problema. El puente estaba bloqueado, pero había un problema aún más grande. Resulta que Chido estaba en proceso de formar una especie de secta. Solo miren a esas pobres almas. Cuento corto, Saya-chan y los demás ya no aguantan estar ahí y se enfrentan a Chido. Pero en ese momento ocurre algo totalmente inesperado. Kota explota y le dispara al profe. Aprovechando el shock de la escena, el grupo baja del autobús. En el lado de Takashi y Rei-chan se toman con un bloqueo, pero de repente escuchan un disparo de clavos. Takashi acelera hacia el lugar del sonido y aprovecha una rampa para saltar, llegando en el momento justo donde estaba Saya-chan y los demás. Con la ayuda de Rei-chan y el prota, logran limpiar fácilmente a todos los zombies que los rodeaban. Después de limpiar, se dirigen a la casa de la amiga de Shizuka-chan y se encuentran con más zombies, pero el grupo los limpia fácilmente. Dentro, las chicas se van a bañar. Por otro lado, Kota y Takashi estaban abriendo un cajón y dentro encontraron armas y municiones. Mientras tanto, en los puentes estaba quedando la pura cagada. Un compadre estaba haciendo un show con un grupo de personas, haciéndola bien cortita. Lo duermen para que deje de hinchar las pelotas. En la casa, Saeko-chan decide apagar las luces y dejar de hacer ruidos para evitar atraer a más personas. Todo iba viento en popa, hasta que aparece nuestra querida Loli junto a su papá. Resumiendo, al papá lo duermen y la Loli queda solita rodeada de zombies. Pero estaba acompañada por una fiera, esa bestia parda que me cega los ojos. Y justo cuando la iban a morder,
Kota decide dormir a unos cuantos zombies y junto a Takashi deciden salvar a la Loli. Takashi llega al lugar donde estaba la Loli y la logra salvar. El dúo se prepara para irse, pero deciden hacer un mini funeral. Al terminar, se percatan que estaban rodeados de bichos. ¿Y cómo salen? Facilito. Van caminando por las panderetas de las casas, algo poco sencillo. Por otro lado, los demás están cargando las provisiones en el Humvee para poder ir a buscar a Takashi, que tenía grandes problemas porque había muchísimos zombies. Al final, el grupo se reúne y logran huir. Luego, vemos al grupo cruzando el bendito río. Ah, por cierto, la Loli se llama Maresato Ali-chan y la fiera blanca, la bestia parda, se llama Chico. No se asusten, chicos, porque la fiera no muerde. Al llegar a la orilla, las chicas se visten mientras que Kota le explica a Takashi cómo usar un arma. Las chicas terminan de vestirse y continúan con el viaje, pero había un detalle. No se veía un solo zombie por la carretera y se relajaron un poco, hasta que se encuentran con los bichos. Todos estaban juntos y eso era un poco raro. Algo huele mal aquí, chicos, y ese no soy yo. Cuento corto, el auto queda en pana y los zombies lo rodearon. Para solucionar el problema, Takashi y Saeko-chan comienzan a hacer ruido mientras se alejaban del grupo, y al final, solo unos pocos zombies los siguen. Sí, había poca carne en este lado. Mientras que la gran mayoría se quedaba con Saya-chan y compañía. Ellos pensaban que iban a morir, pero justo llega un grupo a rescatarlo. Ese grupo estaba liderado por la MILF y waifu suprema Takagi Yuriko-chan. Saeko-chan y Takashi ven que el grupo está a salvo, entonces ellos, para poder llegar a la casa de Saya-chan, tuvieron que buscar otro camino. La cosa es que encontraron varios problemas, o sea, muchos zombies. Y una solución rápida fue buscar el buggy que vieron en una tienda. Haciéndola cortita, se dirigen a una isla para capear un poquito la cantidad de bichos. Cuando llega la noche, salen de la mini isla y se dirigen al parque, donde dejan al buggy en una piruleta, dando vuelta para que hiciera mucho ruido. Aprovechando el momentum, el dúo comienza a despejar el camino, pero ocurre un problemón. Saeko-chan queda congelada. ¿Y por qué? En un cachito les cuento. Y menos mal que Takashi la salva. Como se había hecho de noche, descansan en un templo. Dentro, Saeko-chan le explica por qué se congeló y allí comienza a contar un poco de su pasado y cómo poco a poco le gusta el sentimiento de dormir a los bichos. Al día siguiente, el dúo estaba rodeado de zombies, pero Saeko-chan todavía estaba asustada por su pasado. Entonces, Takashi le da una razón a ella para que se acepte a sí misma. Gracias a ese empujón, Saeko-chan logra limpiar a todos los zombies y ocurre una escena epiquísima. Después de grandes esfuerzos, el dúo llega a la casa de Saya-chan. Dentro de la casa, todo iba perfecto, pero Takashi y los demás se percatan que poco a poco los comenzaban a tratar como niños, y eso al grupo no les gustaba. Aparte, ellos se relajan y comienzan a tener problemas internos, y cuando querían solucionar esos problemas, atacan a Kota. ¿Y por qué? Por las armas que él tenía. Obviamente quedó la pura cagada, y para solucionar algo, llega Takagi Soichiro. Takashi, junto a los demás, comienzan a discutir sobre lo que estaba pasando y llegan a una solución donde Kota logra quedarse con sus armas. Después de ese encontrón, vemos a Saya-chan junto al prota y Kota. Ellos estaban discutiendo con una random que estaba media loca por todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Al final, esa random logra armar una mini revuelta a la carpa. Al ver que no podían hacer nada, Takashi, Saya-chan y Kota se van. Mientras tanto, el grupo de randoms liderado por Chido todavía estaban en el bus. Cuento corto, todos esos se volvieron locos y estaban totalmente perdidos. Al final, ellos se dirigen a la casa de Saya-chan y para poder entrar, usan los atributos de una random para seducir a los pajeros de los guardias. Pero no alcanzaron ni a entrar a la casa y ya estaban afuera de nuevo. ¿Por qué? Porque Rei-chan, al ver a Chido, se le sale lo tigresa y lo enfrenta. Haciéndola cortita, Takagi Soichiro le dice que lo duerma, pero obviamente ella no pudo,
y por eso Chido junto a su grupo de randoms fueron expulsados. Mientras todo esto ocurría, en el mundo se liberó un arma que pone patas para arriba a la Tierra. ¿Y por qué? Porque esa arma afectaba a todo lo electrónico, incluyendo los autos. Por otro lado, Chido junto a sus random cometen el mayor crimen. ¿Qué crimen? Los genios iban en un bus que dejó de funcionar por el arma que se liberó en el cielo, y debido a eso abren una apertura dando free pass a todos los zombies. Takagi Soichiro reacciona rápidamente y manda a cerrar el portón. Mientras el portón aguantaba, todos entran en modo combate. Como Takashi y su grupo tenían objetivos diferentes, se dirigen al garage donde estaba el Humvee. Ellos tienen que aguantar un tiempo porque el vehículo aún no estaba listo. Y acá, chicos, casi se nos muere alguien. Casi se nos muere Rei-chan. Pero Takashi, siempre atento a su waifu, la salva de las garras del zombie. Luego de aguantar un tiempo, el grupo se reúne rápidamente para poder subirse al Humvee. Obviamente, antes de irse, limpian un poco la base y le dejan menos trabajo a Yuriko-chan. Después de dejar la base, Takashi y los demás llegan a un puente donde tienen que limpiar a los bichos para poder avanzar. Los limpian y llegan a un centro comercial. Y justo en ese momento, se nos termina la serie. La verdad, chicos, siempre he esperado que pudieran continuar con el manga y el anime, porque tienen un potencial pero increíble. Con respecto a mi opinión personal, chicos, para mí este anime es el mejor en su tipo. Me explico. Tienen un mundo tan, pero tan grande para explotar que perfectamente pueden hacer varias temporadas. Este anime logra mezclar todos los elementos: romance, ecchi, drama, acción, harem, suspenso, terror y más. Lamentablemente, la serie no puede continuar porque uno de sus autores está muerto. La pregunta del millón: ¿me recomiendas este anime sí o no? Y la respuesta es clara, es un rotundo yes. En cuanto a la nota, para mí, ojo, para mí es de un 9.9 sobre un 10.0. Y antes de irse, chicos, les dejo una lista de reproducción con los animes de este estilo. Hasta el momento hay poquititos, pero se irán agregando más con el tiempo. Yo soy Brutzero y los espero en el próximo vídeo. ¡Matane!